Vamos a dar inicio. Ya. Bueno, vamos a iniciar la segunda parte. Bueno, es un tema muy apasionado, muy bonito esto del sistema neurológico, ¿no? Cuidados intensivos pues nos lleva a tener pues temas muy importantes. Por eso es que hemos realizado este curso, ¿no? Claro, de repente 2 días sí es suficiente, ¿no? Pero vamos a tener que hacer más cursos, ¿no? Con determinados temas que hacen que nos formemos y nos capacitemos con la parte teórica y con algunas experiencias que podamos tener nosotros, ¿no? Entonces, la escala de RAS y el transporte de estos pacientes a procedimientos especiales como es la tomografía, ¿no? Es necesario saber y cómo manejar, ¿no? Estos pacientes, no es porque el paciente esté con un montón de invasivos, esté con un tubo traqueal, un ventilador mecánico, o de repente muchas drogas, muchas bombas difusoras, ¿no? No se le puede llevar a un procedimiento que, viendo el beneficio del paciente, que es necesario. Entonces, nosotros, lo que trabajamos en esta unidad de cuidados intensivos, sabemos lo que es llevar a un paciente, ¿no? Los cuidados que debemos tener y toda la prevención que vamos a tener al llevar a estos pacientes a un procedimiento. Bueno, puedo recalcar los que han llegado anteriormente o reciente. Si no me conocen, yo soy el licenciado Carlos Sayas, trabajo en el Hospital Nacional de 2 de Mayo, soy emergencista y soy intensivista. Tengo entre 25 y 30 años trabajando en estos servicios. Me da pues para que pueda ayudarles o explicarles algunos temas que nos concierne al enfermero en cuidados intensivos. Bueno, a modo de repaso pues vamos a poner que la pseudoanalgesia, ¿no? Como hemos hablado antes sobre la pseudoanalgesia, ¿no? Son manejos de fármacos, ¿no? Que utilizamos básicamente en el manejo del paciente crítico, más que todo el paciente que está con ventilación mecánica y concomitantemente va a llegar a ser una pronación para beneficiar el sistema respiratorio, ¿no? En estos casos, todos los pacientes COVID, ¿no? Tienen este procedimiento: intubación, pseudoanalgesia continua y posición prono. Entonces, la complicación de la sedación prolongada, hemos visto que hay bastantes complicaciones adversas, ¿no? Que la sedación prolongada tiene un efecto colateral al sistema hepático, ¿no? Es hepatotóxico los medicamentos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, por eso hay monitoreo también del perfil hepático. Entonces, las complicaciones desde el punto de vista farmacológico van a tener, si no utilizamos esta sedación, definitivamente la sedación ideal, vamos a tener problemas de barotrauma, ¿no? Riesgo del estado postraumático. Entonces vamos a tener también síntomas de privación, ansiedad, algo ¿no? Problemas de delirio, ¿no? Alteración del estado mental, ¿no? Entonces, tenemos esas alteraciones, pero la estrategia que utilizamos como enfermero, como dentro de esta unidad, vamos a utilizar varias estrategias para hacer el cuidado de enfermería. Uno de ellos es el monitoreo. El monitoreo de estos pacientes con nuestras hojas de monitoreo en cuidados intensivos, ¿no? Las hojas de monitoreo que utilizan en todas las unidades son similares, ¿no? De repente hay algunas cositas que han aumentado, algunas cositas que han disminuido, pero sí es deber de todo el personal de enfermería en cada unidad de cuidados intensivos siempre la hoja de monitoreo, ¿no? Revisar la hoja de monitoreo que sea completo, ¿no? Cada año, cada 2, ¿no? Que sea completo para manejar en este caso los pacientes críticos, ¿no? Hay hojas que trabajan en salud, hojas que trabajan en clínica, hojas que trabajan en MINSA, ¿no? Todos tienen el 95% similares, algunos adicionales, algunas cosas adicionales, ¿no? Pero ahí se ve
el monitoreo de la analgesia, se ve el monitoreo del destete de los equipos biomédicos, el destete de las drogas, las escalas que utilizamos, etcétera, ¿no? Entonces, el monitoreo es un pilar esencial en el trabajo de enfermería. Entonces, el monitoreo que utilizamos en la analgesia, usamos la escala de RAS. Esa escala de RAS es utilizado comúnmente, ¿no?, en casi todas las unidades de cuidados intensivos. Es la escala tradicional que se utiliza para hacer un monitoreo de la analgesia en estos pacientes. Cuenta de 10 niveles, ¿no? Un intermedio que es 0, ¿ya? Un valor positivo que llega hasta +4 y un valor negativo que llega hasta -5, ¿no? Entonces, la escala de RAS que tiene paciente que se debe tener como un puntaje ideal en un paciente que ha ingresado recientemente a un servicio de cuidados intensivos COVID, es manejado entre -4 y -5. Entonces, aquí vamos a ver en un cuadro, ¿no?, lo que concierne a la calificación de cada puntaje. Como ustedes ven, tenemos una escala de intermedio 0, en la cual el paciente está alerta y está tranquilo. Cuando es positivo, el paciente se siente más móvil, ¿no?, está más inquieto. Cuando está ansioso, ponemos un puntaje 1. Cuando está agitado, un puntaje 2. Muy agitado, un puntaje 3. Y 4, una escala, ¿no?, en la cual el paciente está combativo. Se ha llamado +4, ¿no es cierto? Entonces, del 0 al 4, ¿no?, vemos más que todo, vamos a utilizar la escala de Glasgow progresivamente, ¿no? Porque la escala de RAS de repente llega cuando el medicamento, la droga se impregna, ¿no? Va a ser bien difícil que salga de esta impregnación del medicamento en el cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos una escala negativa en la cual vemos la acción del medicamento, de la droga, lentamente progresando. Si vemos una escala de RAS de -1, el paciente va a estar ligeramente dormido, ¿no?, que despierta con la voz. Con una escala de -2 tenemos una sedación ligera, una escala -3, una sedación moderada, una escala -4, una sedación profunda, y una escala -5, una sedación muy profunda. Entonces, la escala ideal para un paciente con ventilador mecánico, intubado, ventilador mecánico, paciente COVID y en posición prona, tenemos que tener una escala de RAS de -4 a -5. ¿Sí? Esa es la indicación médica, generalmente ponen así, ¿no? Tener una escala de sedación -4 y -5, y entonces el rol de enfermería es tener los cuidados con estos pacientes, ¿no? Estos pacientes están con analgesia y con una dosificación muy alta. O de repente el paciente llega a una dosificación, ¿no?, baja, pero está a una sedación profunda o una sedación muy profunda, una escala de -4 a -5. Vamos a ver su dosis ideal de ese paciente, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes que con 10 centímetros cúbicos del medicamento, o sea, 10 centímetros cúbicos por hora del medicamento, de repente es suficiente para ellos. Vamos a ver cómo tolera el medicamento, la droga, ¿no? Y eso es el monitoreo de enfermería. El monitoreo de enfermería va a buscar, ¿no?, la dosificación ideal para llegar a una escala ideal, teniendo en cuenta la escala RAS. Entonces, la escala de RAS se puede calificar en 3 categorías, ¿no? Infrasedación, sedación correcta o suprasedación, ¿no? Decimos una sedación correcta, que es una sedación entre una escala de RAS entre -3 a -4, ¿no? Donde el paciente pueda tener
¿no? Puede estar catalogado como un momento en el cual se deje llevar por el ventilador mecánico, ¿no? Y no tenga asincronía con el ventilador mecánico, ¿no? Y tendremos a un paciente con un buen confort, tanto en el dolor como en la somnolencia. Y cuando es suprasedación, vemos una escala -5, tampoco no se quiere llegar al extremo. La sedación, la suprasedación puede ser al inicio, después se tiene que titular para llegar a una escala ideal, que es el -4, ¿no? Y después bajando, hacer el destete según la evolución a una escala de -3, supuestamente bajando la pseudoanalgesia, ¿no? Primero es la sedación, ¿no? El destete es el midazolam, después es el fentanilo, el destete de la analgesia, ¿no? Así va, en forma consecutivamente. Bueno, ese con respecto a las escalas. Ahora, el transporte intrahospitalario, o sea, el transporte de estos pacientes, ¿no? El transporte, hay que tener cuidado bastante con el transporte de pacientes, ¿no? El transporte normal, común, ¿no? Dice, es el transporte que se tiene en cuenta cuando el paciente está crítico, pero se tiene que llevar a servicios anexos o complementarios para tener un examen complementario para determinar la evolución del paciente. Entonces, al llevar a estos pacientes críticos, ¿no? Con equipos biomédicos o con procedimientos invasivos, como es el tubo traqueal, con línea arterial, con catéter nodo central, con sonda nasogástrica u orogástrica y la sonda vesical, entonces hay que llevarle con mucho cuidado, tienen que ser llevados por personal capacitado, tienen que ser llevados siempre un equipo multidisciplinario, un equipo completo que tiene que ser transportado, que tenemos que transportar a este paciente. Primero, debemos ir con un médico. Debe estar principalmente el enfermero intensivista o la enfermera intensivista y un técnico capacitado en cuidados intensivos. O sea, mínimo son 3 personas que tienen que ir a ese procedimiento, a ese transporte intrahospitalario. Estamos hablando del transporte intrahospitalario comúnmente para llevar a un procedimiento como es una tomografía. Sucede también cuando el paciente ingresa al servicio. Ingresa el paciente, debe ser igual, ¿no? O salir del servicio de cuidados intensivos COVID a hacer una tomografía, ¿no? Entonces, ese movimiento, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta? Entonces, puede ser el transporte por razones de ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, endoscopías. Principalmente son las tomografías torácicas, ¿no? Tomografía torácica. Ahora, si vemos al paciente que se ha complicado, ¿no? Que se ha complicado, pacientes COVID que se han complicado y que están con el segundo ciclo de pronación o tercer ciclo de pronación y de repente vemos pacientes que el médico, no, que el médico quiere determinar si tiene problemas neurológicos, entonces aprovechamos de llevar a una tomografía torácica a que le haga una tomografía cerebral, ¿no? Entonces se puede hacer 2 cosas a la vez, porque es el mismo servicio donde se va a hacer, se va a evaluar o se va a hacer una imagenología tanto del tórax para ver los pulmones y del cerebro. Este transporte intrahospitalario, que se va de un servicio COVID UCI, de repente a un servicio que es imagenología para llevar una tomografía, tiene que ser programado, tiene que ser planificado, tiene que estar en coordinación con el servicio, con este servicio que es tomografía. Se tiene que coordinar, o sea, el ingreso y salida del servicio, ¿no? El ingreso al servicio que vamos a ir tiene que estar abierto, tiene que ser bidireccional. Entonces, no tenemos que tener oportunidades por ahí de obstrucción, ¿no? Tiene que ser lo más rápido posible, pero eso no quiere decir que se le tiene que ir inadecuadamente. Tiene que ir con todos los protocolos que conocemos, ¿no?
con todas las prevenciones que debemos tener en cuenta en el transporte del paciente. Acuérdense que el paciente está con analgesia. Acuérdense que el paciente está de repente con un inotrópico. Entonces, el inotrópico no tiene por qué clausurarse, no tiene por qué cerrarse, no tiene por qué obstruirse. Tiene que ir con inotrópico. Si está con inotrópico, tiene que ir con inotrópico infundido, ¿no? Tiene que ir con una bomba, con un inotrópico ahí, con un ventilador mecánico, portátil, ¿no? La vía aérea. Te tiene que aspirar antes ¿no? Antes de salir del servicio. Tiene que tener en cuenta, ¿no? El volumen del inotrópico, ¿no? La analgesia. De repente, ¿no? Inclusive, de repente puede serse de que el transporte no se haga con los medicamentos de la analgesia, pero tenemos que tener la medicación en bolo, de repente llevando, ¿no? Estos medicamentos en un recipiente, en una riñonera, donde podamos tener los medicamentos que podamos ponerle en el momento del procedimiento que se va a hacer. La monitorización tiene que ser continua, tiene que llevarse un monitor para ver las funciones vitales, donde esté la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Inclusive la línea arterial, ¿no? El saturador, el oxímetro. Se tiene que coordinar, como dije, tiene que haber una comunicación estricta con el personal del servicio donde vamos a llegar. Entonces, hay clasificación de los pacientes. En este caso, hay clasificación del paciente del grupo 3, ¿no? Paciente en situación inestable más ventilación mecánica, ¿no? El paciente tiene que ser llevado con el ventilador mecánico, paciente que está en UCI COVID, tiene que llevarse con todos los equipos necesarios que se tiene que tener en cuenta. Aparte, se tiene que llevar un maletín de paro, ¿no? Un maletín de paro y todos los accesorios para prevenir un supuesto paro cardíaco que podamos tener en el transcurso, ¿no? Del transporte del paciente, ¿no? Entonces, siempre tenemos un maletín de paro con una cantidad del balón de oxígeno suficiente como para tener el tiempo, ¿no? De recorrido del transporte. Las fases del transporte son 3. Uno de preparación, la fase de transporte propiamente dicho y la fase de regreso, ¿no? Entonces, en todas estas 3 fases tenemos que tener coordinación con los equipos, con el personal que está en los servicios, ¿no? Coordinación, tiene que tener el equipo de recursos humanos completos, mínimo 3, ¿no? Tenemos que tener todos los equipos biomédicos que vamos a utilizar, ¿no? Tiene que haber bastante ojo clínico, ¿no? De los 3 que están yendo, tanto del médico, del enfermero y el técnico, ¿no? El monitor tiene que funcionar, el ventilador tiene que ser funcionable. Si en el camino se apaga estos equipos, probablemente vamos a tener problemas. Entonces, la fase de preparación, el estado general del paciente, el soporte asistencial y necesidad de monitoreo. Hay que evaluar las vías aéreas, tienen que estar permeables, se tienen que aspirar secreciones antes de salir, ¿no? Se tiene que tener una buena ventilación, ¿no? Tiene que estar una buena saturación del paciente, tiene que evaluarse neurológicamente el paciente cómo está saliendo, ¿no? Y tener una buena temperatura, una adecuada temperatura como para poder salir el paciente, ¿no? O utilizar ¿no? Para cubrir al paciente y tener una temperatura momentáneamente estable. Claro, antes de eso, antes de tener, de hacer este procedimiento, la salida del paciente para algún procedimiento, se tiene que tener en cuenta pues, la parte del consentimiento informado, ¿no? Por parte de la familia, ¿no? Verificar las soluciones que estén lleno, ¿no? Si vamos a llevar al paciente con una droga, en este caso la noradrenalina, hay que confirmar si esa noradrenalina nos va a ser suficiente para el tiempo que vamos a estar afuera, ¿no? Importante verificar las fijaciones de las vías, ¿no? Verificar el funcionamiento de todos los equipos, aspirar secreciones antes del traslado, coordinar con el servicio, ¿no? Como ya hemos hablado, ¿no? Coordinar. En la fase de transporte vamos a ver que el área debe estar libre, ¿no?
debemos coordinar con las personas encargadas del camino que esté libre, ¿no? En este caso, los vigilantes. El monitoreo tiene que ser permanente, ¿no? Tiene que haber siempre un personal que esté al frente para ver el monitor donde nos están dando señales del monitoreo, tanto del sistema respiratorio, ¿no? Como las funciones vitales. El objetivo de la fase de transporte es mantener la vigilancia óptima del paciente y no tenga problemas, ¿no? de funciones vitales o de soporte ventilatorio ineficaz, ¿no? Al regreso, una vez ya tomado o hecho ya procedimiento, ¿no? El traslado tiene que ser adecuadamente, ver si las funciones vitales están estables, la saturación de oxígeno está dentro de los valores normales, ¿no? Y llegar al servicio, ¿no? Donde nos espera el otro personal que nos va a apoyar, las colegas, ¿no? Tanto enfermeros como técnicos y personal médico que nos va a apoyar en el traslado del paciente de la camilla a la cama. Y hay que colocarle después todos los equipos que está dentro del servicio, ¿no? Tanto todas las conexiones que debe estar en el paciente, ¿no? Después de estabilizarlo, si ha habido alguna alteración de las funciones vitales, actualizarlo y bueno, y después seguir el monitoreo dentro del servicio. Ese sería, ¿no? Con respecto al transporte de paciente, hay que ver la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Prevenir algún paro cardíaco, prevenir una arritmia. Entonces, el monitoreo constante del paciente nos va a dar una visión de cómo ha llegado este paciente, ¿no? Con respecto a la salida del paciente. Entonces, va a depender bastante de la forma como nosotros llegamos y la forma como vamos a manejar los equipos biomego que está alrededor de este paciente. Claro, de repente en el momento dado, ¿no? Porque si se demora demasiado, va a haber secreciones concomitantes que va a obstruir las vías aéreas y entonces llegando al servicio, a la UCI COVID, tenemos que aspirar secreciones, ¿no? Hay que prevenir las extubaciones al momento del traslado del paciente de camilla a cama, hay que prevenir eso, ¿no? Todo es rápido, pero con cuidado, ¿no? Hay que prevenir también la falla del respirador, ¿no? El ventilador tiene que estar en mantenimiento adecuado. Ese ventilador no puede fallar en el transcurso del transporte de paciente. Si fallara, vamos a tener problemas. Este paciente, darle con el ambú o con el respirador manual prácticamente va a ser un problema para todo el personal, ¿no? Porque ya con eso, pues, definitivamente este paciente no puede estar, no puede ser, no puede ser retirado imprevistamente del ventilador mecánico, ¿no? Entonces la bioseguridad se rompe ahí, ¿no? Hay que prevenir el neumotórax, el broncoespasmo y la desadaptación del ventilador mecánico en el momento del transporte, ¿no? Entonces hay que manejar bastante bien la pseudoanalgesia, ya sea en bolo, ¿no? Y ver también las funciones vitales, ya que esto pseudoanalgesia produce pues hipotensión. Entonces el manejo de los inotrópicos y de la pseudoanalgesia en el momento del transporte también es indispensable. ¿Puede haber alteraciones neurológicas? Sí, puede haber aumento de la presión intracraniana, puede haber deterioro neurológico, inclusive puede haber convulsiones, ¿no? Entonces, el manejo del enfermero, del equipo multidisciplinario es importante en este caso. El soporte respiratorio va a ser, pues, que hay que asegurar la ventilación y la oxigenoterapia, ¿no? Entonces, tenemos que tener el balón de oxígeno lleno, un balón de oxígeno en la cual va a utilizar la presión, la alta presión, ¿no? Tenemos que llevar todos los equipos para prevenir la obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Tenemos que llevar incluso un laringoscopio, en la cual el laringoscopio está ubicado dentro del maletín de paro que tenemos que llevar, ¿no? Un soporte cardiocirculatorio donde podemos hacer monitoreo del pulso oxímetro, ¿no? La cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Entonces es un equipo biomédico indispensable en el transporte del paciente.
¿no? La fluidoterapia, los medicamentos que estamos usando, los vasoactivos, ¿no? Más que todo aquí es indispensable el manejo de inotrópico, principalmente la noradrenalina. Entonces, conclusiones, es el monitoreo de las funciones vitales, de la presión arterial, de la línea arterial, de los oxígenos, los balones suficientes como para el traslado del paciente, el pulsoxímetro, ¿no? Hay que hacer el monitoreo constante de estos pacientes al momento que llega al servicio donde queremos llegar, en este caso, hacer una tomografía, ¿no? El monitoreo respiratorio, que es constante en el traslado, en el transporte del paciente, ¿no? Y la comunicación que debemos tener con esos servicios, la comunicación interdisciplinaria, la comunicación entre enfermería y el personal que trabaja en tomografía. Es importante eso para prevenir complicaciones tardías, ¿no? Complicaciones que se puede dar en el transporte de ese paciente, prevenir un paro cardíaco, prevenir una extubación, prevenir un deterioro del paciente. Entonces, lo importante también es aquí, como decía anteriormente en la analgesia, es el manejo de estos equipos biomédicos, el manejo de los equipos biomédicos que nos va a ayudar en el transporte de pacientes, ¿no? Es indispensable esto. Ahora, pues, el EPP que se debe utilizar, ahora ya el manejo, la protección de bioseguridad en estos pacientes es también igual en el traslado de pacientes. El EPP que debemos utilizar, el equipo de protección personal que debemos utilizar en el traslado de pacientes es el mismo que estamos utilizando en el servicio, ¿no? Entonces, nosotros tiene que haber un camino en la cual ese traslado exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? Ese camino es exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? La salida e ingreso de pacientes COVID al servicio de cuidados intensivos, la salida para llegada al servicio donde se va a llevar al paciente, en este caso una tomografía, es un protocolo, ¿no? En la cual hay un horario, hay un momento dado en la cual es la coordinación entre el personal de tomografía y el personal de enfermería en un servicio de cuidados intensivos COVID. Todo es coordinado, todo es conversado, todo es programado, nada es al azar, ¿no? Todo es coordinado. Entonces, tenemos el traslado de estos pacientes de esta manera, como ven ustedes en el dibujo en la gráfica, ¿no? Vemos el manejo de bombas infusoras, el manejo de equipos biomédicos, ¿no? Entonces, todo esto hay que tener en cuenta para el traslado del paciente COVID, ¿no? Hay que tener en cuenta que alrededor de este paciente, al momento del traslado, tenemos equipos biomédicos que vamos a llevar. Es indispensable, ¿no? Que tenemos que llevar, ¿no? Un monitor cardíaco tenemos que llevar en el transporte del paciente. Un ventilador mecánico, claro, el ventilador mecánico que tenemos ahí no, pero hay ventilador mecánico de transporte. Tenemos que llevar un ventilador mecánico, ¿no? Tenemos que llevar unas bombas infusoras, claro que tenemos que llevar algunas bombas infusoras, pero no ancladas en la cama, en la cabecera del paciente, ¿no? Entonces, tenemos que llevar balones de oxígeno, tenemos que llevar balones de oxígeno. Entonces, todo ese equipo tenemos que ser capacitados y manejados por enfermería. Entonces, las camas, ¿no? Las camillas que utilizamos, los ventiladores, la bomba de infusión, ¿no? Son equipos biomédicos que tenemos que ser utilizados para el transporte de pacientes, ¿no? Los equipos de biomédicos, ¿no? Son varios, ¿no? Entonces, el manejo y capacitación de esto es indispensable para que el enfermero intensivista pueda manejar mejor a su paciente, ya sea en un transporte de paciente o ya sea dentro del servicio del paciente. Entonces, ahora este es nuestro contexto ideal, ¿no? Nuestro contexto es estar con el equipo de protección personal siempre y tener bastante cuidado, ¿no? Tener bastante cuidado en la bioseguridad, ¿no? Tanto bioseguridad del paciente, bioseguridad de nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que cuidar. Nos cuidamos nosotros y cuidamos también a nuestros colegas, ¿no? Nos cuidamos mutuamente para tener una adecuada bioseguridad. La
dirección o la gestión tiene que ser responsable de brindarnos el EPP adecuado para poder hacer estos procedimientos, tanto en el servicio para manejar al paciente COVID como también en el transporte del paciente COVID, ¿no? Entonces es importante el equipo de protección personal. Entonces, como ya he complementado entre la aseoanalgesia y por qué la aseoanalgesia es importante en un paciente, en el manejo del paciente COVID y el rol de enfermería en el paciente de la aseoanalgesia y relajación muscular, como también en el transporte del paciente COVID a un servicio como es un servicio de imagenología, como es una tomografía, ¿no? Cómo llevar a un paciente, qué es lo que debemos tener en cuenta. También la aseoanalgesia es importante ahí porque el manejo de medicamentos de repente en bolo o de repente llevar en bomba de infusión, ¿no? Asume que el rol de enfermería es muy tedioso y muy importante y tener bastante capacitación. Por eso es que así hace este curso para tener mayor importancia, mayor capacitación de parte de ustedes y sepan manejar a un paciente COVID en este contexto de esta pandemia en nuestro país y en todos los hospitales, ¿no? No solamente nacional, es internacional. Por eso mismo invitamos a nuestro colega Claudio de Argentina. Bueno, creo que es lo que le he podido traer, que yo creo que en las preguntas vamos a discernir algunos puntos que de repente están en duda o podamos tenerlo, ¿no? Es una capacitación ¿no? Es rápida, es bastante que podemos hablar, pero a veces el tiempo es oro, digamos, ¿no? Entonces comencemos con las preguntas inmediatamente. Ahí le doy paso a eso para que no sea las preguntas. Perfecto, vamos a esperar unos segundos, licenciado, porque todavía no tenemos consultas. Ya aperturamos el chat para que puedan realizar sus consultas. Ya. También está aperturado el botón de preguntas para que ya se cansaron ya, ¿no? generarlos. Aunque no lo creas, tenemos 51 personas conectadas todavía. Claro, claro es un poco cansado, pero es interesante hablar con ustedes y para mí es un gusto de repente conversar con ustedes, ¿no? Tener más tiempo de repente, pero como digo, todo es programado, ¿no? Entonces habrá momento de poder conversar. Creo que vamos a hacer para mejorar estos cursos, vamos a hacer asesoría o tutorial de cada curso. Entonces, lo que se ha inscrito a este curso y lo que concierne a estos temas, los que se han inscrito van a tener la oportunidad de repente hacer una tutoría, ¿no? Ya como hablamos, ya yo soy el coordinador de estos cursos de enfermería y cuidados intensivos. Entonces, tratamos de mejorar los cursos para bien de ustedes, ¿no? Ya que hemos integrado un coloquio en la cual el ponente que sale y el ponente que entra hace una conversación de tal manera que adquirimos experiencia de los colegas para que brindarles a ustedes una capacitación más adecuada. Y otro punto importante que vamos a innovar es la tutoría de todos los que se han inscrito. Entonces vamos a tener de repente un día en la cual ya les van a informar para poder hacer una tutoría de preguntas que van a quedar de repente al aire. Entonces alguna consulta que puedan tener, ¿no? Claro, la tutoría no va a ser permanente, ¿no? Pero va a ser un día en la cual se les va a dar un tiempo para que ustedes puedan conversar conmigo, ¿no? Bueno, esa sería una forma de poder apoyar a ustedes que se están preparando para el trabajo, la labor de enfermería en este contexto de la pandemia de pacientes COVID. Bueno, creo que empezamos. Perfecto, sí, tenemos una consulta de Merly Castro. Nos dice, hay controversias con el uso de nitroglicerina en pacientes con TEC. ¿Podría aclararnos en base a su experiencia? Nitroglicerina en TEC. Ajá, en pacientes con TEC. Pero no, sí se puede hablar, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos en un contexto, un tema de COVID. Entonces estamos pasando problemas que tengan, ¿no? No, ya bueno, TEC, bueno, la parte neurológica, ¿no? Claro, pero pacientes con TEC, traumatismo encefalocraniano, no estamos hablando de un paciente con COVID con problemas neurológicos. Estamos hablando de un paciente COVID con problemas neurológicos, ¿no? Que puedan tener.
o de repente una valoración neurológica. El paciente con TEC ya sería ya un paciente específicamente manejo de otros medicamentos, ¿no? Como la nitroglicerina, que es concomitante a lo que utilizamos la noradrenalina, ¿no? Uno es para la hipotensión y otro es para la hipotensión. La nitroglicerina es para problemas que tienen pacientes, ¿no? Para pacientes que tienen hipertensión, ¿no? Hipertensión. Entonces, las nitroglicerina's son manejados para pacientes con aumento de la PIC, aumento de la presión intracraniana. Entonces, para manejar a un paciente con traumatismo encefalocraniano y manejar nitroglicerina es manejo de PIC. Entonces, el paciente tiene que tener un procedimiento invasivo, ¿no? En la cual ese invasivo que es el equipo PIC, ¿no? Va a estar, un dato va a tener en un monitor. Entonces, ese monitor nos va a dar un dato del valor PIC de ese paciente. Entonces, el monitoreo va a ser de un PIC ideal para el manejo de la nitroglicerina. Entonces, es otro contexto que es diferente a lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, vale la intención y le estoy respondiendo así, de esa manera. ¿Sí? Perfecto. Tenemos también la consulta de Jimmy Carlos Rocha. Nos dice, buenos días, con respecto a la sedación rápida. En mi hospital donde laboro nos desabastecimos de insumos por alta demanda de pacientes COVID en estas drogas. Por ejemplo, bueno, esta pregunta ya la habíamos resuelto. Claro. Efectivamente, sí, ya la hemos resuelto al inicio incluso. Vamos a Sí, seguir sí. esperando en todo caso otra consulta. A ver, los invitamos a que puedan hacer sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas y a través del botón de chat para que podamos ayudarlos con todas sus interrogantes. Este es el momento para poder hacerlo. Si alguien desea participar, también podría levantar la manito a través del Zoom, ¿no? Podemos activarle el micrófono sin ningún Bueno, problema. a ver, aprovechando el tiempo, ustedes ven ahí en esta lámina, ven un edificio. Este edificio, bueno, es el Hospital Nacional 2 de Mayo, pero no es el hospital en sí, sino es el servicio de cuidados intensivos que tenemos en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Es una parte del hospital que está en el medio del hospital, ¿no? Es una construcción muy nueva, bueno, nueva quiere decir, bueno, no tan nueva, por ese 2005 a la fecha son 15 años, pero es un servicio adecuadamente para cuidados intensivos. Todo esto es cuidados intensivos. Tenemos 4 pisos, ¿no? 4 pisos, en la cual el segundo y el tercer piso tienen ambientes de UCI COVID. Todo se ha renovado y ahorita tenemos 54 camas para pacientes UCI COVID, ¿no? Tenemos, ahora sí mejorado, este año por esta pandemia han mejorado, han puesto presión negativa, han puesto aire acondicionado nuevo, ¿no? En la cual han individualizado los ambientes, o sea, tenemos 54 subambientes pequeños, ¿no? O sea, tenemos pabellones con subambientes pequeños exclusivamente para pacientes COVID, ¿no? Que están separados por mamparas, o sea, vidrio, ¿no? Vidrio en forma de pared, ¿no? De la cual tú puedes observar al paciente, ¿no? Paciente completamente individualizado, es como una clínica, parece. Está hermoso ahora la UCI COVID, donde se puede trabajar con la protección adecuada, ¿no? Con un EPP, ¿no? Y con los estándares de bioseguridad del ambiente, ¿no? Presión negativa, ¿no? Y el aire acondicionado adecuado, y lo que nos falta serían los recursos humanos, ¿no? Que son insuficientes. Pero tenemos capacidad para 54 camas en cuidados intensivos. Algún día o algún momento podrán ustedes ver lo que hay dentro ahí. Verdaderamente es fantástico. Sí, a ver, preguntas. Perfecto. Sí, tenemos 2 consultas adicionales. Mi pregunta es el uso de la morfina. En caso de pacientes COVID, ¿se puede usar como opción para la pseudoanalgesia? ¿Y en qué cantidades se podría usar? No es recomendado usar la morfina, ¿no? Morfina, hasta ahorita no hay ni una evidencia que nos pueda dar algo favorable el uso de la morfina.
¿no? En la morfina, más todos con problemas cardíacos, ¿no? Problemas cardiológicos, problemas de cirugía cardíaca, ¿no? ¿No? Pero más que todo es problemas cardiológicos, ¿no? Cardiológicos para manejar el dolor, ¿no? Pero la más tradicional para el manejo del dolor dentro del paciente COVID es el fentanilo. Definitivamente es un medicamento no básico, un medicamento genérico de bajo costo mínimo, donde te da los efectos más deseados y más evidencias favorables que nos dan con este uso de este medicamento, ¿no? Definitivamente el fentanilo. Perfecto, entonces tenemos ya Creo la que respuesta. Una consulta más tenemos. La ya. evaluación neurológica después del destete, ¿se podrían evaluar el Glasgow o se continúa evaluando con el Ramsay? ¿No? La escala de RAS es la escala de RAS, no es de RAS, sino la escala de RAS es el que se maneja en cuidados intensivos cuando el paciente está con pseudoanalgesia. Cuando el paciente está con pseudoanalgesia. Una vez que se hace el destete de la sedación, estamos hablando del midazolam, ¿no? Se hace el destete de midazolam progresivamente, desaparece el midazolam, o sea, ya no tiene midazolam, pero sí tiene fentanilo. El fentanilo, que es manejo de dolor mínimo, -5, o sea, estamos una dosis de 5 centímetros por hora o 4 centímetros por hora, ya el paciente debe estar despierto, debe estar, debe estar ya obedeciendo orden, ¿no? Si es que no tiene delirio. Entonces, ese paciente se ha ido bien, evolucionando bien, inclusive el paciente ya no va a tener de repente el ventilador mecánico. Si tiene el ventilador mecánico va a tener un modo espontáneo, en la cual el paciente da todas sus funciones y el ventilador le da un pequeño aporte, digamos, de soporte ventilatorio. Entonces el paciente se le tiene que catalogar con escala de Glasgow ya a partir de ese momento. O sea, paciente sin sedación, o sea, midazolam, sin midazolam. Paciente con fentanilo de repente a baja dosis. Entonces ese paciente va a estar despierto. Se tiene que evaluar con escala de Glasgow. Si ese paciente ya sale ¿no? Sale del contexto de la pseudoanalgesia, entonces la valoración se tiene que hacer con escala de Glasgow. Perfecto. ¿Listo? Tenemos una consulta más. Es la última consulta que tenemos de Liz Flores. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre oxígeno a presión positiva y a presión negativa? Otra más, la noradrenalina, hasta cuánto nos, discúlpeme. A ver, ¿le parece si yo le ayudo con el chat? En la Ya. parte inferior tenemos el botón por el término. ¿Dónde? A ver, en la parte de abajo tenemos el botón de chat. Si mueve el mouse, ajá. Lo ayudo acá. Ok, en el zoom, ubica el zoom. Ya. Abrimos el zoom. Ya en la parte de abajo tenemos un botón de chatear. Ya. ¿Dónde? Sí, a ver. No, voy a cancelar la compartición de pantalla. Ok, abrimos el zoom, por favor. Ya. Y en el zoom, en la parte de abajo, al costado del botón verde, dice chatear o chat. ¿Chare qué? No, no, al Ah, ya, costado dice chat. ya, Ajá. ya, Ahí tenemos una consulta de Liz Flores. ya, ya. Buenas tardes, diferencia de oxígeno a presión positiva y a presión negativa. La noradrenalina, ¿hasta cuánto? Ya. Bueno, la presión positiva, bueno, hay varias formas de dar presión positiva, ¿no? La presión positiva es cuando, por ejemplo, el ventilador mecánico siempre va a ser presión positiva, ¿no? O sea, el ventilador mecánico nos va a dar presión positiva. Nosotros, por ejemplo, ahorita que estamos conversando, hay presión negativa. O sea, normalmente el oxígeno no ingresa normalmente a nuestro cuerpo. Entonces, no hacemos una obstrucción de las vías aéreas, no hacemos una obstrucción de que ingresa el oxígeno. En cambio, cuando utilizamos los equipos biomédicos como son, más que todo, el ventilador mecánico que da presión positiva, entonces esa presión positiva ingresa
con una fuerza en la cual hasta puede manifestar dolor el paciente, no es como decirte, te están metiendo aire a la fuerza a tu sistema respiratorio, entonces tú no puedes estar pues despierto, tienes que estar pues sedado, ¿no? Sedado y sin dolor para que ese aire pueda ingresar. En el aire está el oxígeno, entonces ahí puede ingresar a nuestro cuerpo y puede hacer oxigenoterapia complementaria y pueda facilitar que los alvéolos puedan hacer su función. Ahora, la noradrenalina, ¿hasta cuánto puede máximo? Nosotros hemos visto llegar hasta 25 centímetros cúbicos de noradrenalina por hora, ¿no? Claro que no es beneficioso, ¿no? En ese momento dado puede ser momentáneamente, pero la noradrenalina se tiene que titular, se tiene que hacer destete también de la noradrenalina porque mucho tiempo con la noradrenalina va a producir efectos, ¿no? Efectos adversos, va a haber cianosis distal, ¿no? Inclusive ustedes han escuchado cuando amputan los dedos, ¿no? Porque hay cianosis distal y queda ahí marcado. No llega a un momento dado una buena perfusión a nivel periférica, entonces los sitios distales como son los dedos del pie o los dedos de la mano van a ser hipoxémicos, ¿no? Entonces van a hacer una alteración de la perfusión, una disminución de la perfusión y va a haber necrosis distal. Entonces la noradrenalina produce necrosis distal. Es como un efecto adverso a alta dosis. Entonces el manejo de la noradrenalina tiene que ser con cuidado. El destete de la noradrenalina tiene que ser adecuado. No podemos tener una dosificación alta de noradrenalina. La noradrenalina alta es a partir de los 20 cc por hora, ¿no? La noradrenalina no puede estar mucho tiempo, ¿no? Entonces es solamente momentáneamente, hasta que la presión arterial se normalice. O sea, la noradrenalina, decir noradrenalina, infusión de noradrenalina en un paciente es decir que el paciente está con una línea arterial, porque el monitoreo tiene que ser mucho más minucioso, no solamente por hora, cada minuto, cada segundo. Entonces la presión arterial invasiva, que como es la línea arterial, nos da un monitoreo más exhaustivo, más momentáneo, más real. Entonces nos damos cuenta nosotros cómo es cambiante la función hemodinámica de la presión arterial con la línea arterial. Bueno, creo que se entendió lo que les quiero decir. Entonces quedamos pendientes de la tutoría que ya van a programar, ¿no es eso? Ya van a programar la tutoría y ahí hablaremos ya los temas que conciernen con respecto a este punto, ¿no? Aseo analgesia y ya traslado de paciente. Bueno, creo que es todo, ¿no? Eso o hay algo más, a ver, si puede adicionar. Bueno, hasta el momento no tenemos más consultas. Ha sido un gusto tenerlo, licenciado. Esperemos verlo nuevamente en la próxima clase. Y bueno, un agradecimiento a los que han estado el día de hoy. Mañana me parece que igual lo tenemos, ¿verdad? Va a estar como moderador, me parece, en el coloquio. Sí. Vamos a estar en el coloquio a ser como moderador entre el licenciado Marco Soca, enfermero intensivista del Hospital Nacional 2 de Mayo, y el licenciado Paolo Recoba, que es especialista en nutrición, que nos va a apoyar en el apoyo nutricional o soporte nutricional, que es indispensable en estos pacientes con COVID. Entonces, nos veremos mañana con estos profesionales que tienen una buena preparación y yo creo que les va a dar bastante alcance para su perfeccionamiento y capacitación en esta pandemia y hacer buenos cuidados en enfermería. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto estar con esto. Un apoyo siempre, eso nos ayuda bastante para que este curso sea lo mejor que se pueda dar, ¿no? Gracias amigos, gracias colegas, gracias a eso. Nos vemos, licenciado, que tenga un buen día. Muchas gracias.